que podemos utilizar, pero una palabra que se trata de administrar lo que Dios nos dio según lo que hay en su voluntad para nosotros, ¿no? Y bueno, quiero compartirles, el título es Movidos por su Espíritu, y quiero compartirles una historia, ¿no?, donde el Señor Jesús, cómo utilizó su tiempo acá en la tierra para no ser movido por necesidad, ¿no?, y sino administrar lo que el Padre quería, administrar lo que realmente el objetivo por el cual estaba aquí, ¿no?, que es hacer la voluntad del Padre. Nosotros estamos acá para lo mismo, ¿no? Pero muchas veces queremos hacer lo que por ahí mejor nos parece y no necesariamente eso sea la voluntad de nuestro Señor, ¿no? Y esta palabra, ¿no?, ser movido por necesidad, me intranquilizaba bastante, ¿no?, en mi corazón, porque cuántas cosas uno hace por necesidad, cuántas cosas uno administra por necesidad, ¿no? Puede ser no solamente necesidad económica, sino necesidad de hacer algo por querer agradar a alguien o por querer tener una retribución de alguna persona, ¿no? No solamente económica, sino afectiva, diferentes retribuciones, ¿no?, que no necesariamente son voluntad de Dios. Y a veces nosotros estamos administrando nuestra vida acá en la tierra en este tiempo, buscando ciertas retribuciones o buscando ciertas cosas, ¿no?, que no son voluntad de nuestro Señor y nos llevan a tener una mala administración. Y quiero compartirles esta historia de Juan, capítulo 11, versículo 1, que es la historia de Jesús y Lázaro, conocidísima, un montón de veces la hemos escuchado y predicado. Dice: estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con su perfume y secó sus pies con sus cabellos, y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces sus hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vayamos a Judea otra vez. Vamos a quedarnos aquí en el 7, ¿no? Después me hacen acordar en qué versículo nos quedamos. La historia comienza diciendo: Jesús, al que amás, está enfermo. No era una persona más, ¿no? Era al que amás. Ya, si a vos te dicen: mira, al que amás está enfermo, vos automáticamente dejás todo y querés ir con esa persona que amás, ¿no? ¿Es así o no? Amén. Los que no sé, pero bueno. Generalmente es así, en el mayor de los casos es así, ¿no? Cuando tenemos una urgencia y cuando vienen así, el que ama está enfermo y está enfermo de muerte, uno no se queda reposando, bueno, dentro de 2 días voy a ir, sino que va urgente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, pero nuestro Dios no se mueve por necesidad, se mueve para glorificar a su Hijo, para glorificar y para esa gloria de su Hijo es beneficio para nosotros. Y muchas veces no lo podemos entender. Y la Biblia dice que estas personas, esta familia, estas 3 personas, María, Marta y Lázaro, Jesús las amaba, tenía una relación cercana, ¿no? Y
Y bueno, y entonces cuando le dijeron eso, se quedó dos días más, y luego vayamos a Judea otra vez. Versículo 13, vamos a avanzar. Habiendo dicho estas cosas, después les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y a causa de ustedes me alegro de que yo no haya estado allá para que crean, pero vayamos a él. Esta conversación se da de Jesús con sus discípulos, ¿no? Entonces, miro para atrás porque no me quiero bautizar de nuevo, por las dudas, yo ya estoy. Por las dudas, pues adelantamos un poquito. Me perdí. Esta conversación se daba entre Lázaro y sus discípulos, entre el Señor Jesús y sus discípulos, porque a la región donde estaba Lázaro, donde tenían la aldea, donde tenían su casa, era una región que a Jesús lo habían echado, que a Jesús lo habían querido apedrear. Jesús estaba lejos por eso también, y el tomar la decisión de ir, ¿no?, y esperar a que Lázaro muera, es como los discípulos tenían fe nada más para que el Señor lo sane, no para que el Señor lo resucite. Los discípulos tenían fe diciendo: bueno, yo lo vi sanar a un ciego, yo lo vi sanar a un paralítico, yo lo vi sanar a un sordo. Entonces dijo: bueno, está durmiendo Lázaro, vamos a despertarlo, no está muerto, va a poder vivir. Otra cosa, ¿no? Otro ítem, otro punto que el Señor acá nos habla. Muchas veces nosotros, a la hora de administrar, entendemos cómo debería obrar Dios, ¿no? Acá los discípulos, administrando, ¿no?, en ese momento entendían que si Lázaro no estaba muerto, el Señor lo podía sanar, ¿no? Porque de esa forma obró el Señor hasta ahí. El Señor, se le acercaron enfermos y el Señor los sanó. Nunca había resucitado a nadie, nunca, si bien de esta forma, de 3 días muerto, nunca había pasado una cosa así. Y pensando, ¿no?, también una forma de administrar, de decir: bueno, yo sé que el Señor puede actuar de esta forma, y uno intenta administrar y acomodar su vida a lo que podría hacer el Señor, pero no se detiene a ver cuál es la voluntad de Dios para ese momento, para ese instante que el Señor estamos viviendo, ¿no? Y el Señor fue claro acá y dijo: no es como ustedes piensan, Él no está muerto, Él no está dormido, está muerto. Él ya hace 2 días, ya se murió. Y en el versículo 17 dice que cuando llegó Jesús, hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarlo, pero María se quedó sentada en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María, diciendo: el Maestro está aquí y te llama.
Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue donde él estaba, pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, le siguieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Larga historia, pero un diálogo que me gustó leer. Cuando lo confrontan al Señor, tanto Marta como María, la demanda: Señor, si vos hubieras estado acá. Gracias. La demanda, ¿no? Señor, si vos hubieras estado acá, si vos hubieras estado acá, mi hermano no le hubiera pasado nada. ¿No? ¿Por qué? Porque entendemos la administración de lo lógico de nuestra vida que estamos pasando, pero sin confiar en el Señor que Él es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Sin confiar en el Señor que Él es capaz hasta de resucitar a un muerto, hasta de glorificarse y tras marcar un punto que quizás va a quedar en la historia de nuestra familia, en la historia de y va a ser recordado. Las demandas también hacen que nosotros nos movamos por necesidad, ¿no? Si hubieras estado acá, al que amas está enfermo, y después si hubieras estado acá. Cuánta presión y cuánta demanda de su alrededor. Y si se fijan, hay un montón de gente que estaba ahí también demandando lo mismo, no solamente toda la familia, sino también mucha gente, muchos amigos de la familia que estaban consolándola a sus hermanas. Todas cositas que uno ve, que uno en el día a día puede recibir, y se nota que uno administra por necesidad, ¿no? Cualquiera de nosotros con estas demandas nos hubiéramos puesto mal. Uy, hubiera ido antes, ¿cómo no me di cuenta? Pero sin embargo, cuando respondemos a la voluntad de nuestro Padre, uno tiene que ejercer esa mayordomía, ¿no? Administrar de manera correcta y decir: no, esto es para la gloria del Señor. Porque yo conozco cómo va a terminar, porque hay un propósito para todo esto, ¿no? Cuando nos toca administrar algo, que no lo hagamos por necesidad. Inclusive cuando tenemos que dar. El pastor Miguel decía el miércoles, cuando dieron con generosidad, la iglesia que no tenía dio a otra iglesia que tampoco tenía. O sea, no es algo tan lógico, sino que resulta ser de que uno tiene que hacer lo que en el corazón el Señor lo está mandando, ¿no? Por eso cada vez que nos toque en un momento de nuestra vida hay que decir: Señor, ¿vos qué querés? ¿Qué querés? ¿Cómo querés que obre? A veces es muy difícil, a veces obramos según la carne, pero tomarnos ese momento, ese tiempo de pasar momentos con nuestro Señor y decir: Señor, yo en los momentos donde tengo que administrar y tomar decisiones, las quiero tomar fielmente a tu propósito, fielmente a tu voluntad, ¿no? Porque el propósito de Dios es que todo el mundo lo conozca y que nosotros estemos en su voluntad, ¿no? Y ante las demandas de todo el mundo alrededor, quizás administramos para satisfacer esas demandas y no administramos para satisfacer la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Acá el Señor Jesús administró de manera que satisfizo la voluntad de nuestro Dios. Y fue un punto fundamental, porque después de este milagro estaban en dudas, ¿no? Hasta este milagro el pueblo estaba en duda. ¿Es el Mesías? ¿No es el Mesías? ¿Lo matamos? ¿No lo matamos? ¿Qué hacemos? Y después de este milagro,
Los que estaban en duda si era o no era, tomaron la decisión de seguirlo, y los que estaban en duda de matarlo o no matarlo, tomaron la decisión de matarlo. Se definió acá. No hubo grises. A partir de esto que hizo el Señor, hubo un antes y un después. Los que lo seguían tibiamente, lo siguieron fielmente. Y los que estaban dudando de decir, bueno, lo perdonamos, lo matamos, dijeron, no, vamos a tomar cartas en el asunto. Y bueno, y fue la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Y la historia sigue. Acá Marta, en el mismo diálogo, reconoce que Jesús es el Mesías, ¿no? Reconoce que va a resucitar en los postreros días, ¿no? En el tiempo de la resurrección, cuando el Señor lo venga a buscar, y tienen ese diálogo, ¿no? Y otra cosa que quiero también subrayar, en el versículo 28, ¿no? Cuando Marta le dice a María, el Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí y te llama. ¿Cuántas veces nuestro Señor nos llama para que pasemos tiempos con Él? ¿No? Pues no se trata de hacer, ¿no?, por necesidad, sino se trata de que el Señor nos llama para que pasemos tiempos con Él, para que lo conozcamos, ¿no? Hablando con mi esposa me recordaba Marcos 13, Marcos 3:13, al revés. Marcos 3:13, cuando el Señor constituyó a sus 12 discípulos para que pasen tiempo con Él y después para que hagan la obra. A veces uno por necesidad hace la obra y se olvida de pasar tiempo con Él. Cuando resulta ser al revés, hay que pasar tiempos con Él mientras uno va afrontando día a día su vida, porque eso es lo que le interesa a nuestro Dios, que pasemos tiempos con Él. Cuando pasamos tiempos con Él, lo que se manifiesta es la vida del Señor y no quizás lo que nosotros podamos portar, ¿no? Y esto también me quedaba, el Maestro está aquí y te llama, ¿no? El Maestro todos los días nos llama para que pasemos tiempo con Él, para que le seamos sinceros, ¿no? Marta fue al Señor, pero María dijo, bueno, el Señor no vino a tiempo, yo no voy a ir a recibirlo, yo no voy a ir para allá. Pero cuando se enteró que el Señor la llamaba, dejó todo y fue. Después estábamos vamos a leer en el 33, dice, cuando vio toda la escena el Señor Jesús, al verla llorando a María y al ver a los judíos que habían venido juntos con ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dijo, ¿dónde lo han puesto? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriese? De nuevo la demanda. Y acá también vemos, en esta parte del diálogo, Jesús lloró, o sea, Jesús se conmovió. Es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. O sea, la Biblia dedica un versículo con estas dos palabras para demostrar que el Señor también estaba en un cuerpo humano, ¿no? Era Dios, pero estaba en un cuerpo como el tuyo, como el mío, que sentía, que veía y se conmovía. Dice que se turbó del espíritu, fue a la tumba. Jesús lloró, ¿no? Vio todo eso, vio todo lo que estaban pasando y lloró, pero nunca se movió por necesidad. Esto nos dice que ante una situación de presión, Él siempre se movió buscando la voluntad del Señor. Inclusive también cuando fue a la cruz. O sea, sufriendo en carne propia, Él siempre
buscó la voluntad del Padre, buscó la voluntad del Señor. Que podamos en este tiempo crecer en estos conceptos, ¿no?, que tanto los que el pastor Miguel hablaba, como los que el pastor Leo y el pastor Ezequiel nos comentaban sobre la mayordomía. Y parte de la mayordomía es administrar sin tener en cuenta la necesidad, ¿no? Que la necesidad la podamos canalizar para aprender cosas, para superarnos. Jesús también tuvo hambre cuando pasó 40 días y 40 noches, pero no le hizo caso al diablo para convertir las piedras en pan, ¿no? Sino que siguió firme para ver lo que el Señor quería y vencer. Que la necesidad nos sirva para verlo más a Dios, no para retroceder quizás en nuestra vida. Y que podamos decir, Señor, yo quiero dar sin tener en cuenta la necesidad. Quiero avanzar en mi vida sin tener en cuenta la necesidad. Vos me diste una vida para que la viva en abundancia. De esto estábamos hablando recién en la reunión de hombres. El Señor nos dio una vida para que la vivamos en abundancia, sin tener en cuenta la necesidad, para que busquemos al Señor y lo podamos vivir en abundancia. Plantados, dice la palabra, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja está verde, no cae, no sobre un estanque que está muerto y no corre el agua y está estancada, sino corrientes de agua, su hoja está verde y no cae, da fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Eso es lo que el Señor quiere para su iglesia, ¿no? Que podamos seguir creciendo en esto, ¿no? Yo aporto a esta saga de mensajes que hablan de mayordomía, la parte de no administrar por necesidad, no administrar nuestra vida en base a la necesidad, sino mirar que tenemos un Dios eterno, abundante, que quiere pasar tiempo con nosotros, ¿no? Amén. Nos pondremos de pie, vamos a orar si quieren. Padre, te doy gracias por este tiempo que vos nos das, Señor amado, para poder compartir, para poder crecer, Señor amado, como iglesia, Señor. Padre amado, te pido, Señor, que en este tiempo nos des entendimiento, nos des sabiduría, Señor, para mirarte a ti, Señor, para pasar tiempo, Señor, de calidad, tiempo donde vos puedas enseñarnos, Señor, y donde todo lo que traemos, Señor, de nosotros, Señor, pueda quedar a un costado, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que no nos mueva la necesidad, Señor, por más que estemos en un cuerpo humano, sino que administremos nuestra vida mirando lo eterno, Señor, mirando lo que vos ves, Señor. Padre, anhelando lo que vos amás, Señor. Padre, como hizo Cristo, Señor, con este sentir, Señor. Padre, te amamos, Señor amado, te damos la gloria a ti, Señor. Y te pedimos, Señor amado, que nos capacites, que tu Espíritu Santo nos capacite en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Escucho tu corazón, cada latido está llamando.